Bendiciones a todos nuestros televidentes, oyentes, a quienes nos ven en diferentes tiempos, horarios y lugares y países. Esto es Vida Profunda, un tiempo para charlar, conversar con hermanos, creyentes y escritores sobre Cristo y su obra. Un saludo para todos. Y hoy, quien me va a entrevistar es mi esposa Claudia. Bendiciones, Claudia. Amén. Bendiciones para todos aquellos que nos ven y nos escuchan de diferentes lugares y diferentes países en distintos horarios. Esta es Vida Profunda y hoy se van a invertir los roles. Voy a ser yo la que voy a entrevistar en este caso a mi esposo, Enrique Martínez, y bueno, vamos hoy día a tener una charla y una conversación sobre este gran tema que es el temor. Vivimos en una sociedad donde la inseguridad reina y a muchas personas están, digamos, pasando y teniendo muchas crisis de temor. Eh, ¿Qué nos puede decir Enrique acerca de este tema? Bueno, antes que nada, quiero decirles que compartan este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. ¿Qué podemos decir del temor? Hoy día vivimos en un tiempo de mucho temor en toda parte del mundo, especialmente desde la pandemia. Temor a lo desconocido, temor a perder un ser querido, temor a una enfermedad, temor al COVID, temor a los desastres naturales, temor a perder el trabajo, a perder un familiar, a perder un hijo, temor a la delincuencia, el terrorismo, temor a la cesantía, a la escasez. Diferentes temores inundan nuestra sociedad, pero hoy hay una palabra para ti que para que Dios pueda traer paz, refrigerio a tu vida a pesar de los temores. Claudia, el texto que vamos a ver hoy día es Isaías 41:10, que dice: Amén. no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué exquisita, qué fragancia, qué deleitosa es esta palabra que nos da aliento ahí donde está el temor. Amén. Quiero contar una breve historia. Hay un barco transatlántico, uno de los más grandes del mundo, que está cruzando por un océano tormentoso en el Atlántico. 3 de la madrugada se levanta una gran tempestad en ese océano y el barco empieza a moverse de lado a lado y despiertan a las 3 de la mañana los pasajeros con mucho temor porque el barco empezó a moverse de lado a lado, las luces empezaron a temblar, a apagarse, prenderse, y empezó a inundar los corazones un gran temor. Además que muchos pasajeros se recordaban de la película Titanic y de otros barcos que han sucumbido por los grandes huracanes, maremotos y tempestades en el mar. Pero de repente se escucha desde el parlante que tiene el barco una voz calmada que dice: pasajeros, les habla el capitán, no tengáis miedo porque ya la tempestad está pasando. Y cuando las personas escuchan esas palabras, en su espíritu, en sus emociones, viene una paz y una tranquilidad que inunda todo su ser. Y esto nos habla un poco de esta escritura, que Dios nos da paz y nos ayuda cuando hay temores. Y Amén. hay diferentes escrituras sobre cómo poder enfrentar el temor y refrigerios para el temor, ¿o no, Claudia? Así es, o sea, hay mucha escritura donde el Señor Jesucristo nos plantea que no debemos temer, ¿cierto? No temáis. Me acuerdo esa parte de la escritura donde Pedro sale de la barca
estaban todos los discípulos, digamos, con miedo a la tormenta, a las grandes olas, como decías tú, como ese barco que estaba pasando por una tormenta, ¿cierto? Y, y ven venir a Jesucristo sobre las olas, y Pedro sale intempestivamente como por él, pero avanzando unos pasos, Pedro ya luego se empieza a hundir porque empieza a ver las circunstancias, empieza a ver las olas, empieza a ver los vientos. Entonces, seguramente Pedro, por un impulso, salió a recibir al Señor, mucho, a lo mejor sin pensar, que estaba caminando sobre el mar, pero cuando se dio cuenta que estaba caminando sobre el mar en la tormenta, empezó a ver las circunstancias, y una vez que empezó a ver las circunstancias, se empezó, digamos, a hundir. Y eso nos habla muchas veces que cuando nosotros ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en las circunstancias, en los problemas, en lo que nos está quejando en ese momento, exactamente pasa eso, nos empezamos a hundir en la desesperación, nos empezamos a hundir en la angustia, y, y muchas veces el Señor tiene que llamarnos la atención para decirnos, bueno, hombre o mujer de poca fe, y poder levantarnos nuestra fe y poder levantar y no mirar las circunstancias, sino mirarlo a Él. Sí, es verdad. Decía un psicólogo que una de las emociones que está insertada en nuestra vida para funcionar como ser humano es el temor. Pero ese temor que nos da la alerta cuando vemos peligro, cuando vemos un perro que nos va a morder, cuando vemos algo peligroso, nos da una alerta para que nosotros podamos irnos por otro lado y poder arrancar, correr. Ese es un temor que está insertado y que no es malo. El problema es que cuando el temor empieza a inundar nuestro ser y no nos deja dormir, no nos deja descansar, no nos deja realizar nuestras tareas diarias porque empezamos a pensar cosas, que puede pasar algo, etcétera. La angustia, La se, angustia, el se estrés, transforma, claro, en angustia, claro, en algo no normal, sino algo invalidante. El temor, claro, por lo general, cuando es una emoción, como dices tú, que al principio no es mala, porque te advierte cuando algo quizás está caliente para no quemarte y eso, pero cuando ya se vuelve una emoción extrema, el temor puede llegar a ser muy dañino para la persona, porque invade todo su ser, y es algo que te invalida. Hay mucha gente que sufre crisis de pánico y, como dices tú, son dominados por esta emoción que es el temor, y muchas veces quedan a merced de este sentimiento tan tremendo que es el temor. sí. Y hay variadas escrituras en la Biblia que, que nos ayudan nos ayudan a poder vencer ese temor tan abrasador, tan dominante, tan extremo. Amén. Lo vemos en Juan 6, 16 al 21. Hay un hermoso relato que dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, un gran Mm, viento, ¿se acuerdan? Recién en el transatlántico, un gran viento que soplaba, las olas gigantes, cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Pero vieron a Jesús que andaba sobre el mar, en ese viento, en ese huracán, y se mm, acercaba a la barca caminando. Y ellos, los discípulos, tuvieron miedo. amén. Mas él les dijo, sabiendo Jesús, sabiendo ese miedo, ese temor que vino a los discípulos, yo soy, dice, no temáis. Es Mm, parecido un poco a lo que dijo el capitán del barco. Yo soy el capitán, no tengáis miedo, y la gente tuvo tranquilidad. Pero amén. qué mayor tranquilidad cuando viene de Dios mismo, el Señor del universo. Eh, También hay otras escrituras, como lo vimos en delante en Isaías 41:10,
Eh, Esto es una serie de reflexiones que he escrito, que después lo voy a mandar terminando el vivo en estreno. Le voy a mandar unas 10 reflexiones en PDF, de muchas que he escrito a través de los muchos años, y se las voy a regalar para que puedan deleitarse, ¿ya? Gustar de estas reflexiones. Meditar. Meditar, claro. En Isaías 41:10, que lo dijimos al principio, dice, no temáis porque yo estoy contigo. Esa es Es como hermoso eso. es una hermosa y una declaración poderosa, Poderoso. abrazadora de que no temáis porque yo estoy contigo. Me acuerdo cuando niño chico iba con mi papá a la playa y de repente venían olas gigantes, yo andaba, me solté de la mano y venían olas gigantes, yo me ponía a llorar y mi papá me tomaba la mano y me dijo, no, tranquilo, si no le va a pasar nada. Y sabe que cuando él tomaba mi mano, me venía una tranquilidad, una paz Te interna, reconfortaba. reconfortaba. Mm, Y las escrituras, la Biblia, las palabras de Dios nos traen eso, refrigerio, nos confortan, nos dan mm. tranquilidad. Yo estoy contigo, eso, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué tremenda promesa esta, es que siempre Dios nos promete ayudarnos, ¿o no, Claudia? Así es. En el Nuevo Testamento el Señor dice que Él estará todos los días eh, con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, como dice ya en el Antiguo Testamento, promete estar siempre contigo. En el Nuevo Testamento Jesucristo reafirma la promesa diciendo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es reconfortante porque nosotros debemos abrazar la palabra de Dios, debemos tomar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios para poder comenzar a sentir esa, como decías tú, como el papá cuando el hijo está en peligro, le toma la mano y el hijo se siente reconfortado. Bueno, nuestro Padre Dios es el que nos brinda esta mano. Muchas veces no vemos esta mano, ¿cierto? Pero nosotros cuando creemos en la palabra de Dios, cuando nos apoderamos de la palabra de Dios, entonces se hace vida y se hace carne en nuestro corazón y podemos sentir el consuelo, el confort, el refrigerio que la palabra de Dios nos brinda, de apropiarnos de esta verdad. ¿Qué dices tú, Enrique? Sí, es una gran verdad. Hay un relato muy hermoso de una abuelita que es un poquito inválida, que va con su bastón caminando con su pancito a su casa y va caminando lentamente y de repente aparecen unos perros muy furiosos, unos perros negros así con unos dientes filudos y, y la abuelita se pone nerviosa y le da temor porque los perros venían hacia ella y de repente se inundó, se paralizó y se paró un auto al lado de ella, se bajaron dos hombres y le dijeron, abuelita, tranquila, que no le va a pasar nada. Y abrazaron a la abuelita y cruzaron a la abuelita a su casa y esa abuelita sintió una paz, le salieron las lágrimas de alegría porque estaba con un temor paralizante y esos hombres le ayudaron. Y qué tremendo es nuestro Dios, nuestro Señor, que cuando viene ese temor, ese temor angustiante, que se agranda, pues, Mm, viene Dios, cuando acudimos a Él, viene y trae ese abrazo de la amor, de paz. paz, de Ese tranquilidad. abrazo, Enrique, vendría siendo que esa paz, de repente que yo he experimentado eso de muchas veces he pasado por situaciones angustiantes, bien problemáticas, pero cuando clamo al Señor, siento una paz tan especial, que a pesar de todo lo que está pasando, me siento tranquila por dentro, me siento confiada en el Señor.
Y es hermoso porque justamente es como esa sensación de un abrazo, porque cuando tú estás pasando por dificultad y problemas y alguien te abraza y te consuela, es como un descanso para el alma. Entonces, muchas veces esa paz que el Señor pone en nuestro corazón, a pesar de la situación que nos está atemorizando, es tan reconfortante. Aparte que el Señor nos dice en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, ¿cierto? Él no da esa paz como el mundo la da de una manera perfecta, la da de una manera mejorada, ¿cierto? No esa paz pasajera de las circunstancias que te puede dar el mundo, sino es una paz permanente, la que el Señor nos da, ¿cierto? Una quietud del alma, de confianza. ¿Qué Sí, dices tú, Enrique, sí, sobre hay situaciones extremas que nosotros experimentamos durante el caminar en la vida, situaciones que nosotros no esperamos o cosas que de repente no podemos controlar, problemas de salud, enfermedades, situaciones familiares, situaciones que hacer? cosas que llegan de repente y Mm, si tú no estás orando, no estás buscando de Dios, te pillan desprevenido y te afecta aún más. Me acuerdo que un vecino un día, cuando me asaltaron, me quitaron el auto, fuimos con él a ver el auto a la policía en una moto. Yo nunca me había subido a una moto y él es mm, motonero, motoquero. Y resulta que él viaja a diferentes lugares en moto y me subí en la moto en la parte de atrás y nos fuimos velozmente. Pero sabe usted que yo eh, iba tan nervioso que iba, pero mi corazón palpitaba a 100 kilómetros por hora porque tomó una velocidad y de repente la moto la empezó como a inclinar. Ah, yo estaba desesperado, le decía, por favor, amigo, no, vecino, por favor, baje la velocidad. Y me vino un temor, ¿no? Y en ese temor paralizante que veía que no terminaba porque seguía la moto a alta velocidad, yo decía, por favor, para. Y íbamos en la autopista de alta velocidad y él como que iba haciendo, se iba ladeando, iba haciendo sus peripecias. Y yo, y mi interior clamaba, Señor, por favor, dame paz en medio de esta tormenta perfecta. amén. Y ahí en esa tormenta perfecta que tú ya no podéis controlar, no podéis dominar, porque es algo externo que... Y ahí Sí, pues, el Señor trajo una paz sobreabundante que me dio calma. Me afirmé bien de él y me dio paz, tranquilidad y por lo menos ya empezó a bajar la velocidad. Eso pasa con nuestro Señor, que en esos momentos repentinos, bruscos, violentos, mm, que son cosas que no dominamos. no hemos experimentado, viene el Señor O y no, trae una paz sobreabundante. o no tenemos control. Muchas veces el temor se produce por situaciones que no están fuera, ajena a nosotros, que no tenemos el control. Eso, Por, por ejemplo, lo que decías tú, una situación como la que viviste tú, aparte del asalto, que también fue fuerte, eh, que también el Señor te guardó con paz, porque en el fondo ser asaltado y que te quiten el auto, que ser golpeado, también es una situación extrema. sí, Eh, Frente a una enfermedad que, como decías tú anteriormente, que viene, que tú estás tranquilo y de repente, ¡pa!, un ataque, una cosa repentina, esas cosas te desestabilizan, o sea, tú no tienes control sobre eso. sí, y hay que pedirle al Señor y que estas escrituras puedan atesorarse en nuestro corazón, en nuestra mente, para Amén. que vengan esas escrituras cuando vengan El esas Señor es cosas, nuestra claro, confianza. esas cosas repentinas, esas cosas que no podemos manejar, que no podemos Mm, controlar. Y esas cosas las vamos a vivir hasta nuestra partida al siempre. Señor, siempre. Mm. Pero hay escrituras Esto, que refuerzan esto que estoy diciendo. mm, Lo encontramos en Deuteronomio 1:29 que dice, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos miedo de personas, de sociedades, mm, de circunstancias? mm, Pero no debemos tener miedo.
debemos estar confiados en el Señor, pero también ser sabios. No es ponernos a situaciones de peligro, sino que también ser sabios, ¿ya? Amén. Hay otra Amén. escritura que en Josué 1:9 que dice, mira que te mando, que te esfuerzo y seas Que te esfuerces. valiente. Sí, No amén. temáis ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera Donde que que vayas. vaya. Puedes ir al campo, al sur, a otro país, a un lugar desconocido, y el Señor está contigo, porque el Señor está en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Qué hermoso ese Señor, Mm, el que no solamente está en el templo, en mi casa, sino que está donde yo vaya. mm. ¿Qué dices de eso, Claudia? Amén. Me vino a la memoria una frase que tenía una amiga no sé si su WhatsApp o que decía, no le temas al futuro porque ahí va a estar el Señor. Es como diciendo, tú ya estás allí. Entonces, es hermoso eso, sabiendo que nosotros estamos avanzando día a día, pero el Señor ya está ahí en ese lugar a donde vamos, guardándonos, esperándonos y protegiéndonos, o estando con nosotros, ¿cierto? Como el Salmo 23 dice que donde en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿cierto? Entonces como que el Señor va delante con esa vara, con ese callado, y eso es lo que debe infundirnos aliento. O sea, nosotros vamos detrás de Él, pero Él va delante, abriendo ese camino para nosotros, estando ya su presencia garantizada para nosotros. Y nosotros queremos decirle a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, que sientan esa confianza, sientan esa paz, sientan que puedan hacer vida esa palabra del Señor que dice, el Señor está contigo. Y no es que lo digamos nosotros, es lo que dice Él, lo que Ah, dejó escrito Él para nosotros. Y podamos sentir esa confianza en la palabra del Señor y podamos hacer carne esa confianza. Y si tú te has sentido muchas veces de esta manera, atemorizado, y te has sentido muchas veces decaído o dominado por el temor, eh, predícate a ti mismo en tu mente y di, el Señor está conmigo todos los días. El Señor es mi confianza, el Señor es mi luz, es mi salvación. Y repetir la palabra de Dios es algo que yo hago muy a menudo cuando no me siento segura. Empiezo a repetir la palabra del Señor, repetir muchos de esos versículos que tú has leído, Enrique, y que podrías recordar, ¿no es cierto? Que es tan bueno eh, recitar la palabra del Señor. eso. Bueno, este programa lo están viendo infinidades, miles, quizás millones, o lo van a ver de creyentes, hermanos, personas, amigos, pastores, líderes de congregaciones. Los pastores, los líderes de congregaciones también tienen temores a que la No, gente, todos somos seres humanos, hasta que todos tenemos. la gente pueda irse a la iglesia, pueden dividirle la iglesia, que no hay suficientes entradas para sustentar el ministerio, etcétera, etcétera. Eh, Hay una escritura en el Salmo 27:3 que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Después, en el Salmo 46:2, en honor al tiempo, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Cuánto le tienen miedo a los terremotos? A los maremotos, a los terremotos. Yo conozco vecinos o vecinas que salen corriendo cuando hay un movimiento sísmico. Uno también le tiene miedo. Yo le Mm, tengo miedo a ir a subir en edificios muy altos, menos vivir ahí,
y que de repente empieza a moverse el edificio de un terremoto, yo le tengo, no sé, a veces pienso, le tendría como un terror. Pero cuando se removía la tierra, los terremotos, etcétera, etcétera, que Dios nos dé paz en esos tiempos, en esos momentos. Me acuerdo El cuando chico, Señor está ahí, po. El claro, Señor está ahí me con acuerdo nosotros. cuando muy chico, en los 70, vino un terremoto muy grande sobre Santiago y me acuerdo que yo lloraba, estaba con pijama de madrugada. Generalmente vienen de madrugada, de 3 a 5 de la mañana, que son los peores, porque estamos todos zeta durmiendo. Y me desperté nervioso, llorando, y mi abuelo me abrazó y dijo, no te vayas, hijito, si ya esto va a pasar, ya mi abuelo Santiago. Y ahí vino una tranquilidad, una paz, lo abracé, y eso es lo que trae el Señor sobre nuestra vida, ¿ya? En el Salmo 46:2 dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, eso ya lo leímos. En el Salmo 56:4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Y finalmente, en el Salmo 91:5-6, hay muchas otras escrituras, pero estas escrituras que puedan ser refrigerio a tu vida. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Al terror nocturno, muchas veces en la madrugada, a veces despertamos, no podemos dormir, empiezan a inundarnos temores, Sobre ansiedades, todo en la noche, ¿eh? en la En la noche, noche es como que... preocupaciones, que la salud, que la enfermedad, que algo pasa, y en esos tiempos, cuando empezás tu emoción a ser bombardeada por temor, por ansiedad, es cuando tiene que empezar a hablar, a hablar la palabra de Dios, toda esta Amén, escritura, amén, a mm, recordarte lo que Jesús hizo en la cruz. amén. A veces no quieres abrir tu boca, pero ahí en tu mente empezar a ver lo Mm, que pasó en la cruz del Calvario y visualizar a Jesús, ¿ah?, tomando el control sobre el universo y amén. sus palabras, y vas a ver que todas esas emociones de temor, de angustia en la noche se van a ir retrocediendo. Es un práctico ejercicio. Sí, sí, Y, muy bueno. Mm, y deseamos de todo corazón que Dios nos ayude a todos nosotros a amén. vencer el temor, a sobreponernos en medio de los temores, porque igual vienen, igual son parte de la vida, Sí, son parte. pero Exacto. atesorar, Mm, abrazar esta escritura porque muy bien nos va a hacer. Y más aún, no tanto el papá, la mamá o el capitán del barco que nos da una palabra o un abrazo de aliento, sino que el Señor nos va amén. a abrazar y nos va a alentar para que no temamos. Estamos Así es. ya llegando al final, Claudia, algunas últimas palabras o termino yo y tú concluyes. No Amén. sé si quieres hacer un resumen tú de lo que No, hablaste. ya está todo conversado porque ya en los minutos, pues, Ya. terminar de un viaje la grabación y no vamos a alcanzar a grabar y a Bueno, editar. entonces me Le despido. gracias a Dios, comparte este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esto es Vida Profunda Amén. y no temas. Claudia, concluye tú con tus palabras, alguna Eh, oración, no sé. sí, sí. Me gustaría así hacer una oración por aquellos que quizás están padeciendo por distintos temores. Yo sufrí un tiempo crisis de pánico y a mí lo que me sacó adelante fue solamente la oración y el hecho de cuando venía las crisis de pánico, recitar la palabra de Dios y, y eso me trajo libertad, libertad a mi corazón, a mi vida y fui libre de esas crisis de pánico. Amén. Y por eso cuando nosotros hablamos o conversamos este tema, lo hacemos no de la teoría, sino también de que hemos pasado y experimentado diferentes circunstancias. Y tal como decía Enrique, todos, nadie es infalible, nadie, todos pasamos por distintas circunstancias, por distintas cosas, por distintos problemas y asumimos las cosas de diferente manera. Amén. Pero lo importante es la confianza, confía,
Confía y cree en el Señor, que Él es Amén. poderoso, que Él está contigo y que ha dejado un montón de promesas para que tú las vivas. Amén. Amén. Y no sé si alcanzará el tiempo, Enrique, para Puedes una hacer una oración. oración, pero de 1 minuto, porque ya me Ok, dieron la alerta que se va a cortar. ya. Amén. Señor, en el nombre de Jesús oramos por Amén. todos aquellos que están detrás de la pantalla, oramos por aquellos que están Amén. padeciendo, Bendice. Oh, oramos por aquellos que están da sufriendo fuerza, temores, anima a hermanos, Señor, que creyentes, tú seas pastores, con ellos, escritores, dándole líderes, fortaleza, personas, dándole amigos, paz, familias. confianza, sabiendo que tú eres Amén. nuestra confianza, que no hay nadie más alto que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro amigo y que siempre has prometido, siempre estar a nuestro lado. Te Amén. damos gracias por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros oyentes, y que tú bendigas, levantes, liberes, Señor, y, y seas con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, Señor. Bendiciones. Esto es Vida Profunda. Bendiciones. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos.